Hola, soy Felicia Monroy. Bienvenidos a Bailo Dudo y Luego Existo. Este es nuestro episodio número 55. Y quiero que sepan que aquí a mi lado tengo a una bailarina de la cual he sido fan desde hace mucho tiempo. Egresada de la Escuela Nacional de Danza Clásica, bailarina de varias compañías como Humanicorp, Tania Pérez Salas, Anima Inc., México City Ballet, Royal Winnipeg Ballet y la Compañía Nacional de Danza. Ha bailado en Estados Unidos, Canadá, Panamá, Cuba, Colombia y Japón. Por azares de las redes sociales coincidimos y pudimos platicar de muchísimas cosas. Decidí hacer este episodio con ella porque particularmente tiene, además de una trayectoria impresionante, una historia personal bastante impactante. Y por ahí algunos de ustedes habían pedido que se hablara de este lado oscuro de la danza, de lo que pocos saben, de lo que no quieren que se enteren los demás. Así que bueno, vamos a dar inicio a este lado oscuro: lesiones, seguridad social y clasismo. Bienvenida, Isis Murcio, a estos micrófonos. Muchas gracias por la invitación y pues muy emocionada de estar aquí y de hablar de todo esto. Sí, la verdad es que, bueno, creo que hay mucha tela de donde cortar. Oh, sí. Y bueno, primero platícanos cómo llega la danza a tu vida. Por azares del destino, mi mamá me llevó a los 4 años de edad a una función de teatro musical. Yo la verdad no recuerdo, eso es lo que ella me dice. En el Palacio de Bellas Artes, donde había en una de las escenas una Cenicienta, ¿no? Estaba Cenicienta y Cenicienta era una bailarina de ballet. O sea, había actores, músicos, cantantes, bla, bla, bla. Pero particularmente Cenicienta era bailarina. Y que entonces, terminando la función, yo le dije, mamá, yo quiero bailar como Cenicienta. Y de ahí mi mamá se transformó así en, voy a llevar a mi hija a cumplir su sueño. La verdad es que yo a los 4 años también, bueno, la mayoría de los niños a los 4 años no tienes como claro qué quieres hacer de tu vida. O sea, quieres ser astronauta, quieres ser veterinario, quieres ser policía, quieres ser bombero. Y tú querías ser Cenicienta. Ajá, Cenicienta. No, yo quería ser Cenicienta. Sí. O sea, no era como específicamente bailarina, pero quería ser Cenicienta. Y entonces mi mamá se puso a buscar cuál es la mejor escuela de ballet del país y cuál es el mejor lugar para mi hija. Y llegó a la Escuela Nacional de Danza. Yo tenía 4 años. Recuerdo vagamente que fuimos a las oficinas de la escuela y yo a través de los ventanales de la escuela se veían los estudios Churubusco y todavía estaban construyendo algunos salones, estudios de grabación de los estudios Churubusco. Eso es lo que yo recuerdo de la escuela en ese momento. Y preguntó qué es lo que tiene que hacer mi hija para entrar aquí. Y le dijeron, bueno, primero está muy pequeña, pero la podemos poner en la lista de espera. Tendrá que esperar unos 5, 6 años, porque a esta edad no puede entrar. Y ella, pero bueno, ¿qué puedo hacer para que mi hija mejore? Esté lista. ¿A qué academia de ballet la meto? Una maestra escuchó a mi mamá, que estaba como muy insistente, Y la maestra tomó a mi mamá, no sé qué maestra haya sido, mi mamá no se acuerda del nombre, y le dijo, no la meta a ninguna escuela de ballet, más bien métala a gimnasia olímpica, y métala a piano, y métala a pintura, y métala a natación, y de ahí yo empecé a hacer todas estas actividades sin tener noción de para lo que me estaba preparando mi mamá. También tiene que ver mucho con la personalidad que yo tenía cuando estaba yo así chiquita. Yo era de las niñas que mi mamá me decía, pinta círculos azules, y yo pintaba círculos azules. Yo no hacía cuadrados rojos, eran círculos azules. Yo siempre hice todo lo que mi mamá me decía, siempre fui muy dócil. Y me llevaba a todas estas clases sin yo... O sea, yo no estaba consciente de todo eso, simplemente salía de la escuela y me llevaba a gimnasia, a natación, a piano, a bla, 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 bla. Siempre tuve muchísimas actividades, a pesar de que estaba yo muy cansada. También mi mamá era muy exigente en este sentido, ¿no? Yo le decía, mami, es que estoy muy cansada. No estás nada cansada, arriba, dale. O sea, también era muy ruda conmigo. Y ya terminé haciendo todas estas actividades, hice los exámenes, le hablaron a mi mamá de, oiga, la tenemos aquí en la lista de espera. Todavía llamaban, ¿no? Porque no existían las redes sociales, no existía que en el web, no sé, entonces sí estaba en la lista de espera y sí le llamaron. Fui a hacer los exámenes, eran 9 exámenes, eso recuerdo. Eran algo así como 500 fichas para los exámenes y de los 500 entramos 10, que fue una de las generaciones más grandes que entraron a la escuela de danza, bueno, a la Nacional de Danza. Y
Y pasé todos, entré. Y así fue como comencé con la danza. Wow, qué historia. Pero qué importante toda esta preparación, ¿no? O sea, creo que eso es algo en lo que a veces los papás no reparan, ¿no? Y qué bueno que se acercó la maestra a decirle, porque al final toda esa actividad física te ayudó a tener, claro, una mejor conciencia corporal, ¿no? A lo mejor mucho tiempo después dijiste, ay, me sirvió para esto, ¿no? Pero el hecho de no tener a la niña ahí, no sé, viendo la tele los próximos 5 años hasta que entrara a la escuela, de algún modo creo que sí transformó al menos tu actividad física, ¿no? Tu calidad física, bueno, que ya sabemos todas las condiciones que tienes, pero sin embargo creo que todo eso ayudó de alguna forma, ¿no? Sí ayudó mucho. Ahora me doy cuenta, ¿no? De que sí ayudó mucho. Pero fue difícil al principio cuando entré a la escuela porque era la única que nunca había tomado una clase de ballet. Ya. Y eso fue muy rudo. Porque empezó la clase y recuerdo tener mis zapatillas y yo nunca había usado unas zapatillas de ballet. No sabía cómo se amarraban las cintas y los otros 9 sí sabían. Era la más chaparrita del grupo y la más morena también. Y la única que no había tomado ballet. Señala. Sí. Desde ahí ya, o sea, así. ¿No? Ajá. Y agarré yo mis zapatillas, me las puse y yo me las puse como lo vi yo en las caricaturas. Aparte soy la más chiquita de mi generación también en edad. Y me las amarré hasta las rodillas, así, y... Bueno. Pero la maestra en vez de ayudarme, o sea, no dijo nada. Así te dejó. No me vio, no preguntó día 1 de escuela. Sí. O sea, ¿sabes cómo amarrártelas? No, simplemente pónganse sus zapatillas. Vamos a la barra. Así. Pues yo me puse mis zapatillas y me fui hacia la barra, pónganse por estaturas, y ya me puse hasta abajo y sí, escuché. Y ya vi a los demás y traían las zapatillas amarradas diferentes. Y entonces ya me dijo, ¿no sabes amarrártelas? No voy a decir nombres de la maestra, pero ¿no sabes? Y yo... No. Desde ahí ya, ¡fum! Claro. Me hice chiquita. Entonces sí, el no haber tomado ballet, el no haber tenido noción, digamos que para formar una técnica sí, pero en el sentido de la seguridad, no me ayudó en nada. Claro. En nada. Me hiciste recordar un comentario, tampoco diré a la maestra, que una vez yo llegué con una zapatilla que tenía un agujero y me dijo, ¿no tienes para comprarte unas zapatillas? Si quieres yo te las pago. Y yo recuerdo que salí y le dije, mamá, es que tenían un hoyito, o sea, pues ya sabes, de que cepillas y se te rompe, pero son estos comentarios que cómo marcan tu vida. O sea, en el instante uno que tú pisas un salón, ¿no? Y de repente piensas, si esto es el ballet, qué feo. No, o sea, como dicen, la primera impresión jamás se olvida. Sí, no se olvida, yo no lo olvido. Exacto. Y sí, mi mamá salí de la escuela y ¿cómo te fue, mi amor? Y yo, bien. O sea, yo siempre decía, bien, porque siempre hacía todo lo que mi mamá me decía que hiciera. Entonces no me atreví a contarle como una experiencia porque también, va a salir aquí mucho el tema de mi mamá, ¿no? La amo, la adoro y mi mamá hizo todo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Claro. Hasta al día de hoy, y le agradezco profundamente todo lo que hace por mí. Pero sí, ella como viene, ¿no? De una familia realmente muy humilde con una situación muy fuerte. Ella lo que quería era forjar mi carácter. Y como a mí me veía muy dócil, o sea, era como, levántate y hazlo, y gimnasia, y natación, y no te quejes, y tú puedes, y dale, y si no hay sangre, no hay dolor. O sea, y no estás cansada, te brinda más para que te despiertes y termines la tarea. O sea, tenía yo que cumplir porque ella no quería que yo pasara por todo lo que ella había pasado. Entonces no me atrevía yo a decirle, mami, no pasó esto. Pues, claro. O sea, me hicieron sentir mal. Mi casa no era como un lugar donde yo podía atravesar una tormenta emocional. Y entonces, pues, así seguí. Y bueno, es que esto, justo esta anécdota que mencionas, da el contexto de la siguiente pregunta. Y es que creo que el ballet clásico, y lo he mencionado en otros episodios, tiene este aire de superioridad, ¿no? De la mamá de las técnicas, la mamá de los pollitos, ¿no? Que en realidad es altamente cuestionable que así sea, ¿no?
Pero creo que por este aire de superioridad también está lleno de maestros que hacen este tipo de comentarios porque también se sienten hijos de esta superioridad, ¿no? Entonces, si la danza clásica es superior, pues el maestro que le enseña es igualmente superior, todopoderoso. ¿Crees que en la actualidad, después de que has atravesado todo lo que has atravesado, subsiste este aire de superioridad en la técnica clásica? Sí. Ok. O sea... creo que igual tiene mucho que ver por el origen, ¿no? Sí. Ballet, sí, la realeza, todo. Sí, claro, y solamente se utilizaba para los eventos de las bodas de los hijos de los reyes. Y solo tenían acceso a la gente de la corte, ¿no? O sea, ahí el plebeyo jamás en su vida, ¿no? O sea, sí, eso, o sea, eso es entendible, pero creo que la superioridad empezó a intoxicarse de crueldad, ¿no? O sea, una cosa es que fuera el arte de los reyes y otra cosa es que los que lo enseñaban tenían que hacer pinole a los otros, ¿no? O sea, creo que ahí fue cuando empezó como a torcerse. Bueno, no sé si exactamente en ese momento, pero algo sucedió, ¿no? Que empezó a resultar enfermizo. ¿Cómo podrías, ya contextualizando en México hoy, vamos a empezar como a sumergirnos en el mundo oscuro, tomando en cuenta este aire de superioridad, de esta crueldad? ¿Qué cosas crees que no nos dicen de ser bailarín? Es decir, ¿qué cosas te hubiera gustado que te dijeran a ti, no a tu mamá? Porque probablemente si se las decían a tu mamá o a nuestros padres cuando nos inscriben en esas escuelas, a lo mejor se lo hubieran pensado. O a lo mejor hubieran dicho, sí, no importa. La va a ser fuerte, ¿no? ¿Qué otras cosas consideras que no se nos dicen al ser o al inscribirnos en una escuela profesional? Y hablo de estos secretos oscuros que probablemente si se los dicen a nuestros padres, se los hubieran dicho a tu mamá, a mi mamá, una de dos. O no nos inscriben o dicen, sí, le va a ser bien para la vida, ¿no? Unos latigazos. ¿Cuáles consideras que son estos secretos oscuros de la danza clásica que nadie te dice? Híjole, yo creo que la cuestión de cómo cuidas tu cuerpo, cómo terminas después de... Porque terminas la carrera o te retiras, independientemente de si te retiras a los 20, 30, 40, 50, como hay quienes se retiran a los 50, siempre va a quedar un estrago, ¿no? Por más que te hayas cuidado, al final lo que estás haciendo no es natural, no es biológico, o sea, no es cómodo, sientes dolor, el dolor es una respuesta de tu cuerpo de algo no me está gustando, o sea, y aprendes a trabajar con este dolor, ¿no? Como que si no hay sangre no hay dolor y el dolor es parte de, y si no te duele. Claro, hay diferentes tipos de dolor, el dolor de lesión, el dolor de entrenamiento, el dolor de fatiga, el dolor mental. Claro. Pero lo que queda después de cómo queda tu cuerpo, con lo que tienes que cargar por más que lo hayas cuidado. Claro. Yo creo que eso es algo que si se lo hubieran dicho a mi mamá o me lo dicen, yo ahora lo sé con mi hija, ahora que soy mamá. Sí, lo pienso mucho. Sí, en esto alguna vez grabé un episodio de la vida después del escenario, ¿no? Lo poco que nos preparan. O sea, bueno, más bien lo nada que nos preparan, ¿no? Porque no solo es un cambio físico, es un cambio psicológico que acompañado de este estrago, ¿no? Que menciona así y me atrevo a decir de la relación tóxica que algunos desarrollamos con nuestro cuerpo, con el entrenamiento, con las horas de entrenamiento, con los gramos, con las calorías, con etcétera, etcétera. A veces, después de que te retiras, no sabes lidiar con eso. O sea, y vamos, ahorita lo podemos hablar aquí y alguien se puede identificar. Pero hace años, imagínate, o sea, te retirabas y pues si enloquecías ahí en tu casa, pues, o sea, como que no sentías que tuvieras una red de apoyo, ¿no? O sea, nadie te decía lo que podía pasar y tus maestros en la escuela te preparaban para ser top, nunca para cuando viniera Sí, para
El declive. Después de. El después de. Bueno, no sé si yo lo llamaría tanto como declive, sino el después de. Porque hay más opciones más allá de solo ejecutar en ese sentido. Por eso igual, o sea, yo creo que mucha gente, ahora que haces esta pregunta, igual y la mayoría piensan en las condiciones laborales, ¿no? Las oportunidades que tienes, las compañías que hay. Yo lo que me he dado cuenta en mi camino es que no es solamente una compañía, llegar a una compañía. Hay mucho más allá. Solamente ejecutar, de llegar al escenario, de las barras en el salón, ¿no? De ensayos. Así que yo en ese sentido no diría que una cuestión laboral, porque también afortunadamente ya podemos salir más, tenemos las redes sociales, nos enteramos de otras oportunidades. Existen el GoFundMe, que puedes hasta recaudar fondos para pagar ese vuelo, y de que sí está cañón, sí, ¿no? O sea, lograr salir a hacer una audición, pero siento que en ese sentido las oportunidades son mucho más amplias. Claro. Pero lo que queda después de cuando terminas y ya terminas de tu función y baja el telón y decides esta es la última, lo que queda, y cuando tu cuerpo se desentrena, y yo en mi caso es darme cuenta que a mí el ejercicio no me gusta. Me retiré y el ejercicio no me gusta, y ha sido un golpe muy, muy fuerte porque no me gusta ir a hacer ejercicio por hacer ejercicio, porque para mí está vacío, no tiene una finalidad. O sea, yo al final, yo no hacía el ballet por la cinturita y la pantorrilla, y no, o sea, lo hacía porque me gustaba realmente hacer lo que estaba haciendo, y sentía un compromiso y una responsabilidad de cumplir con mi labor, ¿no? Que era ser bailarina. Claro. ¿No? Entonces, sí, lo que pasa después de... Claro, y esto que deseas se me hace muy importante, que nos enseñaran un poco sobre cómo se puede diversificar la danza después del escenario, ¿no? Y la cantidad de proyectos que puedes seguir teniendo y que también te van a ayudar incluso a contribuir a mejorar la sociedad, pero que uno piensa que una vez que terminaste de hacer esos 32 fuetes ya no queda nada más de la vida, ¿no? O que entonces la única opción es que des clase y que ya esa es la única. Y en realidad hay muchísimas cosas que se pueden seguir haciendo, pero creo que también los mismos maestros han tenido tan poca preparación respecto al retiro que tampoco ellos saben cómo orientarte, ¿no? Uno pues en el camino lo va descubriendo. Digo, yo en el camino he ido descubriendo que ahora hago muchísimas cosas que tienen que ver con la danza sin tener que estar bailando, ¿no? Claro. Y tampoco es que esté desprendida de la danza, porque todo tiene que ver. Pero creo que sobre esta diversificación no nos dicen... A lo mejor ellos no tienen tampoco idea, ¿no? Yo en mi caso creo que, o sea, al haber estado en la Escuela Nacional de Danza, también los maestros que yo tenía, la mayoría de ellos son maestros que bailaron en alguna compañía y se mantuvieron así, y después pasaron, o sea, sí bailaron, pero de ahí pasaron a los salones, sin diversificar. O sea, en su experiencia de vida no tuvieron que hacer comedia musical, que ponerse los tacones y la tanga de lentejuela y hacer rueda de carro. O sea, no tuvieron que hacerlo. No. Entonces, creo que también tiene mucho que ver con eso. Yo cuando salí de la escuela, entré a la compañía prácticamente automático, lo cual agradezco al universo, a mi trabajo y a mi madre también, ¿no? Pero tuve, ya lo llamo ahora la fortuna, de toparme con alguien a quien no le gusté. Y que simplemente porque yo no le gustaba cómo era, independientemente si lo hacía bien o mal, me rescindió mi contrato y me dijo, no cumples el perfil que yo estoy buscando para la compañía. Me dijo muchas cosas que yo hacía bien en mi evaluación. Tienes buena técnica, buena presencia, se ve que eres una niña que debería de ser solista, pero para ser solista eres muy joven, pero pues, sí, en el cuerpo de baile me llamas mucho la atención, sales como rebotas demasiado, entonces no te puedo tener haciendo nada, y por eso es que para el proyecto de lo que yo tengo para la compañía en este año no te puedo tomar en cuenta. Claro. O sea, como que me endulzaba y yo, ay, voy bien, ok, voy bien. Pero no, así yo como, ¿tienes algo que decir? Bueno, aparte te agrego. Eso creo que fue su más terrible error. También igual estaban los maestros ahí en la evaluación. Nadie dijo nada.
solamente habló ella, todos mirando hacia abajo. Y me dice, y bueno, y tampoco eres precisamente una princesa europea. Y yo lo que tengo para ahora son ballets blancos, ¿no? Voy a hacer Lago, voy a hacer Giselle, voy a hacer no sé qué. Yo creo que ese fue su más terrible error haberme dicho eso, porque yo de por sí ya venía con una inseguridad. Una inseguridad. Desde el día uno. Desde el día uno, claro, por ser la más bajita, la más morenita, porque mi papá es súper moreno, mi papá es de Tlaxiaco, es mixteco, es de la Sierra Alta, y yo me enorgullezco mucho de mi padre, pero en ese momento fue muy fuerte, ¿no? Porque era como, o sea, sí tiene todo, pero no eres una princesa europea. Ajá. Bueno, pero es que es una escuela, pero luego ya a nivel compañía, o sea, que me dijeran eso, al final yo no le gustaba, punto, ¿no? Y así es, o sea, no le puedes caer bien y gustarle a todo mundo. Es así, siempre va a haber, siempre va a pasar eso. No puedes estar complaciendo a todo mundo. Es algo que ahora ya entiendo. Yo en ese momento quería complacerla en todo. Yo me daba cuenta de lo que ella buscaba como perfil de bailarina en la compañía y yo empecé a lasearme el pelo, a usar concha nácar como loca, le bajé 2 tonos a mi base de maquillaje y obviamente yo sudaba y me veía así como cebra toda batida. Me compré pupilentes, me echaba yo agua oxigenada así en el pelo para que se me aclarara un poco y obviamente se me veía quemado así, o sea, sí, todo por encajar en el estereotipo del ballet blanco y la princesa. Y en el camino me perdí, o sea, es como claro, por supuesto. Tu platillo favorito, ¿no? Y quitarle los ingredientes porque a mí me encanta el pay de limón. Ay, ¿escuchaste que no te gusta el limón? Bueno, bueno, le quito un poco de limón. No, y a mí el azúcar tal no me gusta. Bueno, entonces ahora le pongo stevia. ¿No? Y hasta que tu platillo favorito quede insípido. Y yo quedé insípida. Claro. Quedé insípida y di pie también para que al final pudiera realmente rescindirme el contrato, ¿no? Pero bueno, lo llamo como la fortuna ahora de que ella me haya rescindido el contrato, porque si yo me hubiera mantenido en la compañía, ¿dónde quedas tú? Peor. Sí. Peor. Y afortunadamente, bueno, al principio fue muy duro, ¿no? Como darme cuenta de es que lo que me dijeron a mí que yo podía hacer no vale y empecé a bajar mi nivel, mi exigencia en la técnica, porque yo decía, bueno, a ella le va muy bien y no sube tanto la pierna. Esta comparativa tóxica. Entonces, bajo la pierna, ¿no? Y entonces apunto tal vez menos. Y empecé a bajar mi energía cuando todavía estaba en la compañía para no notarme tanto, no echarle tantas ganas para... para borrarte. Sí, camuflajear. Porque ya era mejor eso que sobresalir, porque me di cuenta que con ella no iba a sobresalir. Así que quedé como este platillo insípido. Bueno, salgo... fueron como 3 meses súper duros, súper duros. Y yo justo me acabo de mudar a la Condesa porque me mudé, porque vivía por Cabeza de Juárez, donde vivían mis papás, y al Auditorio Nacional, diario, así, de vuelta. Una locura. Entonces me mudé, pero yo ya tenía mi contrato ahí del departamento, algo que yo tenía que cumplir, y volvemos al que yo no podía pasar una tormenta emocional en mi casa. En tu casa, entonces. No era una opción ir a mi casa y decirle... Mamá, que ya no tengo contrato, sí, Claro que mi mamá lo hubiera hecho, yo lo sé, o sea, la conozco, la veo y claro que lo hubiera hecho, pero yo ya no me lo permitía porque no aprendí a pasar esa tormenta emocional, ¿no? En ese momento. Y entonces dije, bueno, voy a tomar una clase de ballet al Gym Condesa, que yo estaba viviendo muy cerca de la Condesa y fui al Gym Condesa, tomé mi clase de ballet y reconecté, ¿no? Con este exnovio que es el ballet, pues. Sí. Y al lado había una audición para algo de Disney, las Cheetah Girls. Y eran 3 chicas afrodescendientes. Ok. Pero tenía que hacer una audición de hip hop. Salgo de mi clase de ballet y me veo un chico que sale y me dice, oye, ¿vienes a la audición? Porque aparte yo salí y me solté el pelo así, yo esponjada, así. Y yo, ¿qué audición? Y yo me dice, de las Cheetah Girls. Y yo, ¿de las qué? ¿De las qué? Entonces ya me dice, no, es que audición, pásale. Y yo, pero audición, ¿cómo? ¿Qué hay que hacer? No, pues es de hip hop, estilos, y haces popping, locking. Yo, o sea, yo... ¿Qué? Es Whiskey, ¿no? Sí, claro. Y ya me dice, pásale.
Y entonces entré y le digo, pero es que yo nunca he hecho una clase de eso. Y yo pensando en mis maestros, así, mis vacas sagradas, así de... Sí. si me vieran en aquí, esto, claro, o sea, claro. no. Pero bueno, entré. ¿Qué tengo que perder? Entré y me tomaron simplemente por cómo me veía. Por la greña y porque... Y bueno, yo, más que solo bailarina, siempre he sido bailadora. Y sí, me encanta la salsa. Y, de hecho, a mí lo que más me gusta bailar es la salsa. Okay. La salsa. Y de ahí también el hip hop me gusta mucho. Y aparte, como que el reggaetón, así que empezaba y yo tenía 19 años cuando me rescindieron el contrato. Y ya vivía yo sola y no tenía ya a mi madre que amo con toda mi alma, pero diciéndome, cuídate, ya se estoy dando el tiempo y bla, bla, bla. Y me liberé también. Estaba yo en este proceso de depresión con subidas, con altas y bajas así brutales, ¿no? Bueno, entonces quedó y este chico... o sea, pasas la audición de hip hop y todo. Solo porque me solté el pelo así, se me veía esponjado y ya, y porque no habían encontrado a nadie que cumpliera con tu perfil. Pero estaban buscando realmente bailarinas de hip hop que cumplieran con este perfil. Pero yo, hip hop, cero. Y él me dijo, yo te voy a enseñar. Ok. Y él me enseñó. Y gracias a Alan Marín es que empecé también a meterme en este mundo diverso, la danza. Que la danza va mucho más allá de los tandios y los pies. De la punta y de si tienes empeño, ¿no? No. Eso también, porque empecé a aprender otros estilos y me encantó que no fuera por, ay, qué bonitos pies tienes. Porque siempre, como, no, es que tú con tus pies, tú con tus pies. Es una responsabilidad bien fuerte, claro, o sea, porque eres más que un pie. Porque al final los pies, claro que es una bendición y claro que también depende de la predisposición genética y también el trabajo, ¿no? O sea, necesitas fuerza también para poder llegar al rango de movimiento que el ballet solicita o que te dice que es correcto, ¿no? Y tener el empeinazo, pero bueno, también controlarlo es un rollo. Pero disfruté mucho el proceso de poder bailar y que no me dijeran qué bonitos pies. Qué bonitos pies. O sea, ser más que solo unos pies. Me encantó y me clavé bailando, bueno, tomando mis clases de hip hop y empecé a hacer lo de las Cheetah Girls y clasecitas por aquí y funcioncitas por allá y de ahí empecé a tomar clases de estilo, igual con Alan Marín y de ahí, oye, que necesitamos para tango y te vimos, y yo igual tomando clases en el Gym Condesa y yo, pero es que yo nunca he hecho tango. No, nosotros te enseñamos con las bases que tienes. Y bueno, y así, o sea, yo me fui como un bueno y fue un salto al vacío así, confiar y me ayudó mucho también porque había muchos castings que decían, solicitaban a la chica afrodescendiente o afro, y empecé yo hasta a broncearme más, ¿no? Y me bronceaba porque... Quedó atrás el agua oxigenada, la concha de la cara y los pupilentes. Y empecé a quererme y aceptarme. Exacto. Y ver que lo que yo tenía también dentro de la danza también podía valer más allá de solo un ballet blanco. Y siempre voy a estar profundamente agradecida con Alan Marín por esta... diversificación. Te abrió la puerta. Mira todo lo que puedes hacer. Gracias a que enfrente estaban las Cheetah Girls, ¿no? Que después se extinguieron, desaparecieron. O sea, era para una funcioncita infantil con que había 20 niños nada más y ya. Pero al final, gracias a eso, es que aprendí que el ballet solo es ballet. Así. Sí. El ballet solo es ballet. Y es importante, sí. Y tiene técnica, sí. Y hay que cumplir con ciertos estereotipos, sí, claro. Sí, pero al final de cuentas, el ballet solo es ballet. No es un arte, no es el arte supremo, no es la mamá de los pollitos y no es lo único que te puede definir como bailarín. Sí. Porque, y lo he dicho en otros episodios, nos educan con esta mentalidad de que, ay no, es que solo tú, ¿sabes? Porque el que no tiene ballet es, sí, como tú lo acabas de decir, te da una base. Pero de verdad es que no tenemos por qué sentirnos mejores que nadie. Tú bailas ballet y el que baila reggaetón, y a nosotros se nos cae la baba de ver al que baila reggaetón y no tenemos por qué decir, ay, pero yo hago ballet. Yo hago ballet y tú haces reggaetón. ¿Y cómo dices? ¿Por qué el ballet es solo ballet? O sea, no tendría que existir esta superioridad. Creo que tiene que ver con la inseguridad
¿no? O sea, el que te sientas expuesto a ir a una clase de hip hop, ¿no? Y que no te va a salir nada. Y que hagas así, que, o sea, y ves el otro que le mete acá. Ajá. Y tú, ¿no? Esta inseguridad de, ay, no, o sea, mejor me pongo en mi aire superior. Exactamente, ¿no? me disfrazo de renacentismo, ¿no? Exacto, y asumo mi pose de Asumo cisne. mi pose y mejor me estiro más porque yo ballet. Hashtag yo bailarina. Hola. Sí. Y ya, creo que tiene mucho que ver con esta inseguridad y esta falta de experiencia por parte de los maestros, quienes nos están formando. Y no por malos. O sea, yo no es que esté reclamándoles algo. Al final hicieron también lo que mejor pudieron con las herramientas que tenían. Sí, ¿no? Claro. Y yo al día de hoy siento esa responsabilidad también. Y yo me he dado a la tarea de hablar de esto con varios chicos que igual salen de la escuela, ¿no? Hablando de la nacional, ¿no? Y me los topaba yo haciendo audiciones y los veía que les daba vergüenza, ¿no? Y... No tienes que sentir vergüenza, vergüenza, claro. Y me gusta hacer como... poder compartir esto, ¿no? Que claro. Tampoco el retirarte tiene que ser como el fin de tu carrera. O sea, a mí todavía hay gente que me dice, pero tú con todo lo que tienes, con todo lo que tenías, con la edad que tienes, aún podrías continuar. Y yo continúo. Exacto. O sea, yo pero desde otro lugar. Otra trinchera. Exacto. Pero la danza, o sea, yo soy bailarina y siempre voy a ser bailarina. Y siento responsabilidad de compartir también esto, ¿no? Y no clavarme en el drama de me quitaron mi contrato por negra. No, o sea, tampoco. Es algo que pasó y lo cuento como una anécdota, pero al día de hoy ya lo tomo como gracias a eso. Exacto. Es que pude diversificar y gracias a eso es que el día de hoy no estoy sufriendo tanto, porque igual, o sea, tampoco es que la llevo yo miel sobre hojuelas. No sufro tanto, no me es tan pesado el haberme retirado del escenario. Del escenario. Como bailarina de la Compañía Nacional de Danza. Continúo. ¿no? Continúo dando clases y continúo, bueno, ahora platicando. Haciendo siempre todo en pro de la danza, ¿no? No es que a veces creo que pensamos que solamente girando sin fin arriba de un escenario es que estamos haciendo danza. Y lo he dicho en otros episodios, o sea, también este podcast hace danza, ¿sabes? Porque la danza no solamente se baila, es que la danza no solamente es subir la pierna, la danza no es solamente apuntar el pie, ¿no? Se hace danza desde muchas trincheras. Y me parece súper importante que aunque haya sido una descalabrada para ti en ese momento, se abrió una puerta que te mostró infinitas posibilidades y que además te ayudó a reencontrarte contigo, con lo que estabas a punto de perder con la Concha Nácar y el ballet blanco, ¿no? O sea, y me parece importantísimo porque justo creo que esas experiencias son las que cuando tú transmites desde la docencia, desde la coreografía, te hacen abrirles más ventanas a estas nuevas generaciones. Contrario a lo que nuestros maestros, que solo tuvieron un camino, como dices, no fue su culpa, pero solo tuvieron un camino. Uno que se tropieza tantas veces, dices, tengo ahora 10 caminos. Entonces, cuando das clases, les muestras, miren, sí hay pero también hay 9 más. ¿No? Entonces, eso me parece súper enriquecedor para ti. Sí. O sea, realmente. Pero bueno, hablando de las preguntas de hace rato, de estos secretos oscuros, creo que el primero es esta crueldad, ¿no? Este señalamiento. O sea, día 1 ya te señalé y te hice sentir mal, ¿no? Secreto oscuro número 2. Puede ser que no le gustes a alguien y que puedas cumplir con todos los requisitos técnicos, pero simplemente porque no le gustes a alguien diga, pues no te quiero aquí, ¿no? Que es algo que tampoco te dijeron cuando tú empezabas. Y creo que el secreto número 3, aún más oscuro, es las lesiones. Yo sé que tú tienes una lesión importante y me gustaría que nos compartieras tu experiencia porque creo que al trabajar con nuestro físico, los bailarines sabemos que estamos en un constante riesgo, ¿no? Pero nunca sabemos qué tan grande es ese precipicio, ¿no?
nos dicen, te tienes que cuidar, te tienes que mantener, y todos estos ejercicios de fortalecimiento es pero no sabes, vives como hasta que pasa, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti enfrentar una lesión grave? Háblanos de eso. Creo que es un gran error trabajar con o vivir con el mantra. Yo crecí con este mantra de si no hay sangre, no hay dolor. Uh-huh. Una de las maestras que más quiero y que más le agradezco y que más me enseñó, y que si no hubiera sido por ella, yo no hubiera continuado en la carrera de danza, porque hasta mi mamá me quiso sacar a la mitad, fue la que me enseñó este mantra, ¿no? De no, si no hay sangre, no hay dolor. Y yo me mantuve con si no hay sangre, no hay dolor. Y no aprendí yo a diferenciar el límite del dolor, lo que decía, por ejemplo, del trabajo o de fatiga o de lesión, ¿hasta qué punto? También yo, por cumplir expectativas de alguien más, empecé a utilizar las zapatillas de punta demasiado suaves porque no le gustaba que las zapatillas hicieran ruido. Entonces teníamos que mojar las zapatillas de punta para que no hiciéramos ni un ruidito. Y teníamos que, o sea, cada función ella se ponía atrás del teatro a ver quién estaba golpeando sus zapatillas y quién no. Una cosa súper enferma. Y entonces ya era, solo tengo 5 minutos para ir a golpear la chancla, ¿no? Entonces salías y golpeabas la chancla. En mi caso, particularmente, sí tengo esta hiperlaxitud de los empeines. Y yo necesitaba más soporte en mis zapatillas. Por supuesto. Obviamente, ¿no? Pero es que si mis zapatillas hacían ruidos, me iba a sacar del elenco. Y no podía. Y es que sí lo hacía. O sea, pasaba de que había dos elencos, y entonces un elenco hizo ruido, y como no supo quién era la que hacía ruido, quitó a todo el elenco. Todo el elenco fuera. Y era tan enferma la situación que el elenco que sacó sintió alivio de no estar en la función, y el elenco que nos quedamos, que estuvimos trabajándole y no hace ruido, no sé qué, al final terminamos trabajando el doble, ¿no? Lo de 2 elencos, pues claro. Nos hacen 2, 3 elencos también. O sea, sí tienes que cumplir con las funciones, pero también hay un límite físico. Por supuesto. O sea, y además es que pusiste en riesgo tu integridad sabiendo, o sea, que no era el calzado adecuado, o sea, no era la punta, no era. Pero otra vez por encajar. Por encajar, ¿no? Por cumplir, sí, por satisfacer. Sí, por satisfacer. Y bueno, al utilizar este calzado demasiado blando, empecé yo a tener hiperfatiga muscular, y claro. Entonces también viene este gran error de ¿cómo decirlo? De decir, tengo esto. De autodiagnosticarte. Bueno. O sea, sí, pero porque también en mi caso, o en el caso de esta etapa oscura, teníamos mucho miedo de ir con el médico porque y te dijera, se fuera a enterar, o porque se fuera a enterar. O sea, no se puede enterar, nadie se puede enterar. Entonces, aunque tú sepas que está mal diagnosticarte, autodiagnosticarte, caes en eso. Es que es inevitable, porque aparte quieres continuar. O sea, al final, o sea, sí sabes que no está bien, sabes que es tóxico, sabes que muy seguramente va a acabar mal, pero es que no tienes otra opción. O sea, estás viendo lo que ya pasó con otros, claro, agarras pánico. Y yo me autodiagnostiqué y me puse a comprar así en Mercado Libre ventosas, y yo, órale, ventosa, ¿no? Y me puse a checar, sí, o sea, mal, en YouTube cómo poner el kinesiotape, y órale, el kinesiotape, y así, porque nadie se podía enterar. Las salas de fisioterapia estaban vacías y todos estábamos lesionados. Mal, pero estaban vacías porque entraba así a ver quién está para, sí, con lupa, ¿no? Sí. O sea, buscando nada más el mínimo error para darles cuello. Muy, muy loco. Y bueno, llegué al punto que se me empezaron a hacer micro desgarres en la pantorrilla, así chiquititos, y yo, bueno, ¿qué puedo hacer para evitar los calambres? ¿No? Y yo checando así en internet, que también el acceso al internet sí es un peligro muy grande. Y yo, óxido nítrico, ok, el óxido nítrico dilata los vasos sanguíneos y hace que entonces no sientas tanta fatiga muscular. Ok, GNC mañana mismo. Óxido nítrico. Y empezamos a hacernos adictos en la compañía, de hecho. A tomar mucho óxido nítrico para evitar justamente esta fatiga muscular y poder continuar con la función, porque había que cumplir, ¿no? Teníamos que cumplir, no teníamos otra opción, así. Y empecé yo a tomar también Flanax como si fuera mi omega 3 cada mañana. Y después me enteré que el Flanax deshidrata los ligamentos y que entonces, claro,
por eso se me hicieron los microdesgarres. Estamos en función, en Bellas Artes. Era la penúltima función. Yo estaba fija en 4 papeles y tenía 4 cambios rápidos, porque también me estaban ya como desplazando, y entonces yo dije, bueno, voy a preguntar qué es lo que está pasando, qué tengo que trabajar para mejorar, pero cometí el error de preguntar, y entonces fue como, se atrevió a preguntar, ay, no estás bailando nada, pues ahora vas en todo. Y entonces, pues ahora vas en todo y tengo que aguantar. Entonces, claro, el óxido nítrico, el Flanax, la ventosa, el kinesiotape, o sea, y yo dándome mi automedicado, y no solamente yo, todos ahí. Todos. Entre todos ahí ayudándonos. Estoy en la penúltima función, Palacio de Bellas Artes, ya llegué a mi 3er cambio rápido, me faltaba todavía 1, y le digo a la chica que era nueva y que era mi suplente, pero ella no la habían puesto a bailar. Le digo, ponte las puntas porque no sé si lo voy a lograr. No, y ella, pero ¿cómo? Y yo, ponte las puntas porque no sé si lo voy a lograr. Y afuera me preguntaban todos los demás, ¿cómo estás? Y yo, bien. Yo, fuerte como leona, no hay sangre, no hay dolor. Y salgo a escena, hago un salto, un pas chassé, y cuando salto, lo escucho y caí sobre mi pie izquierdo de pie, pero sí sentí ¡pum! Y caí así de pie y salí saltando sobre una patita. O sea, no me caí, no rodé. Sí. Estaba yo tan consciente del grado en el que ya estaba que simplemente salí así. Llegué afuera del escenario, me tiré al piso, y cuando la chica de fisioterapia me toma la pierna, o sea, dice, llamen una ambulancia. Solamente ahí empecé a sentir dolor porque dije, ok, esto está muy mal. El problema es que yo también estaba consciente, y está muy mal esto que voy a decir, porque asumo toda la responsabilidad. A pesar de todos estos factores, al final yo decidí aceptarlos, ¿no? Y complacer, una vez más. Yo sabía que si quería mantenerme, tenía que llegar a ese punto. A romper. Si yo me daba el lujo de descansar o decir, me duele aquí, mi contrato muy seguramente iba a ser rescindido otra vez. Y yo no lo iba a permitir. O sea, yo por fin había regresado, fue cuando regresé a la compañía, ¿no? Y era mi segunda oportunidad. O sea, es el mejor lugar en el que puedo estar en mi país también, cerca de mi familia. Para esto yo ya había ido al Royal Winnipeg Ballet, pero yo era de la idea de que se puede hacer carrera también aquí en México, y yo quería regresar y logré regresar y quería mantenerme en esto. Y tomé esa decisión, mi decisión. Esto, o sea, no puedo parar porque sí. Si voy a parar es porque va a estar grave. Y fue muy grave y tuve que parar 1 año. También al llegar al hospital, el médico que me asignaron en ese momento, porque era de emergencia, no estaba capacitado como médico del deporte. Entonces me revisó y dijo, tienes un desgarre menor. Me hizo un ultrasonido así, ve a tu casa. De ahí me pasó con otro médico. Me dijo, mañana regresa para un chequeo extra, ¿no? Para ver cómo es. Entonces me voy a mi casa y yo muriendo del dolor. O sea, sentía una cosa espantosa. Regreso al día siguiente, el supuesto experto me revisa, nada más tocándome, no me mandó a hacer más estudios, y me puso una férula y me dijo, me mandó medicamentos, descansa, ponte hielo, Me puso una venda súper apretada con algodón, y de ahí tenía yo que a veces quitármela, ponerme el hielo, pero volver a apretar así. Traía como pierna Michelin con algodones, súper raro. Y me dijo, pero regresa en 21 días. Así, 21 días. Estuve 21 días así, sin la atención. Voy a los 21 días, me quita la venda y me hace así flex para revisarme. Yo ahí sentí, o sea, casi me desmayo ahí en el momento. Pero para esto primero me revisa el otro pie y me hace, vas mucho mejor. Y yo, ¿qué es el otro? No, o sea, o sea, fatal el médico. Y ya me dice, sí, no, es que estaba comparando yo, a ver qué tal iba, los rangos de movimiento, Bueno, iba yo sola, porque parte de esta cosa de, yo no sabía pedir ayuda, no aprendí a pedir ayuda. No le hablaba a mi mamá, no le hablaba a mi papá, nadie. Yo afronto esto sola. O sea, yo puedo, yo lo. ¿No? Y estoy ahí y me hace el flex así, y yo sentí casi que me muero. Me dice, es normal. Y yo, o sea, me quería yo desmayar, me mareé. Sentí así como cuando te levantas muy rápido de la cama o de la silla, no sé.
Pero no lloré ahí, porque también no sabía yo externar, afrontar mis emociones, ¿no? O compartirlo, siempre era todo aquí y aquí. Bueno, salgo de ahí, me quedo en la calle con mis muletas, con un dolor espantoso y me pongo a llorar. Y una señora dice, señorita, está bien. Y yo sola, ¿no? Sola. O sea, no le pedí a nadie, oye, ¿me puedes acompañar? Ya, afortunadamente ya existía Uber. Así que me movía yo en Uber. Y fue tanto que le hablé a una de mis amigas y le dije, Brujita, así le digo, Brujita, estoy muy cerca de tu casa. Y yo, pero yo... Ajá, sí. Y ella así de, ¿qué te pasó? Porque, o sea, ella me conoce y sabe que, o sea, yo en la vida había llorado con ella y es mi mejor amiga y de las más antiguas, ¿no? Tenemos 19 años de amigas, la conocí en el CNA y es de la escuela de teatro. Y corrió así de, ¿qué te pasa, no? Si tú eres fuerte como una leona, este mantra, ¿no? Y llegué yo así en la jardinera, así sentada, así súper mal, súper descolocada, y me dice, ¿qué hacemos? Y yo no sé, me dice, ya sé, le vamos a hablar a Edu, ¿no? Que es el quiropráctico que yo, Eduardo, fue un ángel caído del cielo desde que empezó a hacer sus prácticas en la compañía, súper bueno. Y, por favor, o sea, no sé qué hacer, sé que tú no o sea, tú eres quiropráctico, pero no sé qué hacer. Me dijo, no, pues vente para acá, me revisa y me dice, ¿y si esto no es un desgarre menor? O sea, esto que está acá atrás de tu rodilla es tu pantorrilla, no es una inflamación. Entonces me habían encapsulado así, con la pantorrilla encima, y lo que yo creía durante esos 21 días que era inflamación, era mi músculo que estaba arriba, así. Y tenía yo esto de separación entre la inserción del Aquiles y la pantorrilla. Y entonces ya estoy ahí y le llama a otro amigo que sí es ortopedista y médico del deporte y le dice, por favor, ven para acá porque, o sea, dice, oye, pero ya cerré mi consultorio, por favor, o sea, de cuates te lo pido, ven para acá. Y se movió el médico y llegó, me revisaron ahí mismo y me dijo, esto está muy mal, o sea, tienes que hacerte una resonancia magnética ya. ¿No tienes una? Y yo, no. Y ya le conté, es que pasó así, me hicieron un ultrasonido, me pusieron una venda, me mandaron hielo, otra vez me dieron Flanax, pues yo continué en Flanax, o sea, 21 días así. Y me dijo, no te puedo dejar salir de aquí, porque corres riesgo de que, o sea, esto ya está coagulado, corres riesgo de que se te haga una trombosis y ya no me preocupa tanto tu piel, sino que se te vaya a ir un coágulo al corazón, o al cerebro, o algún pulmón, o no me dejó salir de ahí. Y yo en ese momento, o sea, olvidé completamente, quiero seguir bailando. O sea, fue más como, quiero seguir viviendo. Fue muy fuerte. Y entonces ya Ingrid le llamó a mi mamá, y ya fue mi mamá, pero ¿por qué no me dijiste? Ingrid le decía, señora, por favor. Ahorita no, ¿no? Fue muy fuerte. Entonces, el doctor, que de buena onda, que ya había terminado todo su día, se quedó ahí conmigo y me llevó luego a su consultorio. Le llamó a alguien en el hospital y le dijo, necesito que le hagas una resonancia a una chica. No, que no tengo tiempo hasta mañana. Por favor, necesito... Bueno, puedo a las 3 de la mañana. Ok. Me dijo, a las 3 de la mañana te quiero hacer... O sea, ahí con la resonancia. Me hicieron la resonancia y el chico de la resonancia sí me dijo, ¿cómo pudiste estar así? 21 días. 21 días, así. Con esto ya encapsulado, viene la cuestión de, ¿te tengo que operar? Sí o sí. Tengo que sacar esos coágulos sí o sí, más allá de solo rehabilitar o recuperar tu movilidad. O sea, por ahora, lo importante son esos coágulos, porque tienes un desprendimiento, una ruptura de 13.5 centímetros para arriba, 2.5 de ancho y 4 no sé qué de profundidad. O sea, era un boquerón. Para lo que es la pantorrilla, era un boquerón. Exactamente. Y yo, o sea, no lo podía... ¿No dabas crédito? No, nadie daba crédito. Nadie daba crédito, ¿no? ¿Y cómo se llama ese doctor? Y yo, o sea, pues tal y tal y tal. Que ese fue otra cosa también, ver legalmente con este médico. Y no por lo que me hizo a mí, sino porque para que no lo repita. Es muy fuerte esto. Y bueno, este médico, el que me atendió, me salvó por completo. Arregló quitó mi pantorrilla y tuvo que sacar un montón de sangre y hacer unas cápsulas de plasma y no sé qué. Me puso una malla para reconstruir. Estuve con un tubo metido dentro de la pierna como 15 días donde seguía drenando. Estuve, como un mes y medio así, cama completamente. 3 meses, o sea, de que muleta, andadera, silla de ruedas y 1 año, 3 meses fuera de la danza, rehabilitándome. Sí. O sea, bueno. Y quiero hacer esta siguiente pregunta que sé que puede ser
también complicada. Sí, ya la lesión, revivir el proceso de la lesión. Tampoco hay algo que no nos dicen, ¿no? La oscuridad que viene en la lesión, no nada más por lo físico, todo lo que pasa acá, ¿no? Todas esas preguntas. A veces no nos interesa, voy a volver a caminar, voy a volver a bailar, ¿cómo voy a bailar? ¿Me va a doler? ¿Voy a saltar? ¿Voy a girar? ¿Me voy a subir a las puntas? ¿Cómo fue atravesar tu rehabilitación física y tu rehabilitación emocional, tomando en cuenta la manera en la que vivías? Porque estoy segura que ahí hubo un rompimiento con la Isis que no pedía ayuda, que siempre aguantaba, que siempre... Porque siempre he pensado que la vida te da una cachetadita y luego te da una cachetadota y luego te tiene contra el piso hasta que aprendas, ¿no? Entonces, ¿cómo fue atravesar este periodo oscuro de inmovilidad con todo lo que pasaba acá y con el antecedente de una Isis que no se abría? ¿Cómo fue atravesar eso? Sí, tuve que desaprender muchas cosas. Tuve que desaprender a que el no mostrar tu debilidad, o bueno, no debilidad, sino la necesidad también que tienes. Eres un ser social también, ¿no? O sea, tuve que aprender a pedir ayuda y sobre todo a recibirla. Mejoró mucho también mi comunicación con mi mamá, ¿no? En este aspecto, porque ¿por qué llegaste a este punto? ¿Pero por qué no me dijiste? ¿Pero por qué? ¿Y por qué? Y yo, es que no sé, mami, o sea, yo pensé que yo podía sola. Es que siempre lo he hecho sola, es que siempre puedo. Es que soy fuerte como leona, ¿no? Es que si no hay sangre no hay dolor. Exacto, sí. Fue más que oscuridad, fue ver la luz, más bien, de que pedir ayuda no te hace débil. Sí, pedir ayuda no te hace débil, todo lo contrario. O sea, también es una fortaleza, hay que saber cuando se tiene que pedir ayuda y también hay que aprender a aceptarla, ¿no? En algún punto sí, claro que fue oscuridad, pero fue tan oscuro de pronto, o sea, coágulos, trombos, no sé qué, o sea, ya deja tú de cambiar la vida. Tu vida en juego. Que cuando estaba yo en cama tranquila, me ayudó mucho también a revalorizar la gente que me quiere, darme cuenta de la gente que me quiere y también de los que no. ¿No? O sea, de quien tú pensabas que era tu amigo, que iba a estar ahí, no te mandó ni un mensaje, ¿no? Y tampoco es su obligación, y tampoco tienes que... Y también eso aprendí, a no tomarlo personal. Sí. Sí, sin duda creo que esta lesión fue un aprendizaje, cómo regresaste a bailar después, y no hablo del aspecto físico, o sea, ¿cómo fue tu reencuentro con la danza después, desde acá, ¿no? Porque desde acá puedo imaginar lo complejo de volver, pero acá, ¿qué pasa? Cuando tú vuelves al escenario, a las clases. La primera función que tuve después de haber regresado fue en Bellas Artes justamente, y le tenía un pánico a ese circulito, ese metro cuadrado, ¿sí? Pánico de ese metro cuadrado donde había pasado el desprendimiento ese... ¡Pum! Sí. ¿No? Sí, fue muy, muy duro. Tuve que bajar otra vez mi energía. Como para... O sea, aprendí a que no tenía que demostrar nada. Que simplemente tenía que abrazar mi proceso. Aprendí a abrazar el proceso y que no era el momento de demostrar. Simplemente tenía la oportunidad de regresar. Claro que siempre hay una expectativa y al final eres un número más. Tengas empeines o no, te suben fieles o no, o hayas hecho lo que... O sea, al final eres un elemento más de la compañía. No porque le hayas dejado hasta tu alma a esa agrupación, quiere decir que ellos te van a ser fieles. No tienen tampoco por qué serte fieles 100%. Al final eres un elemento y claro, eres humano, sí, pero a fin de cuentas eres un elemento. Y eso, tuve que bajar mi energía una vez más, pero desde una perspectiva diferente. Distinta. De una perspectiva de este es mi proceso y esto es lo que necesito para regresar. Claro. Pero, y aprendí a que
todos estos como tropiezos que tienes y momentos oscuros y demás, siempre puede haber un lado luminoso, ¿no? Siempre al final depende, es tu responsabilidad de cómo lo tomas. Si te quedas ahí en el drama, porque también me pasó, quedarme en el drama y responsabilizar a los otros. Demás, victimizar. Sí, victimizarte, es que no me quiere por negra, ¿no? O sea, no, sí. O sea, sí. Al final la danza no tiene la culpa tampoco de las personas tóxicas con las que te puedas topar o con esas praxis así. Sí, o sea, sí, totalmente. Ella no tiene la culpa, ¿no? La danza no tiene la culpa y aprendí a que sí, o sea, que también estaba esta cuestión legal de que tienes un proceso y que no era necesario tampoco que yo me rehabilitara así en un día. Claro. Tengo ya también justificante y eso también aprendí a abrazar. También los tiempos. Respetar esos tiempos y respirar y decir, ok, a ver, o sea, sí tienes 3 meses. Tienes 3 meses para cumplirlo. No te ahogues y no te vayas como gorda en tobogán como normalmente te vas, el salto al vacío. Exacto. Y aprendí también a agarrarme de esas, abrazarme, dejarme abrazar por esas personas que fueron así contaditas, como todo siempre. Y ya. Claro. No querer complacer ya a los demás y quitarle esos ingredientes deliciosos en el pastel, ¿no? Claro. Hasta quedar insípida. Así fue. Y tuve también la suerte de que contaba con un director, porque cambió luego la dirección, que a él sí le gustaba. Es que también depende de eso, ¿no? O sea, a él o a ella, no sé, ese director, directora, igual y no le gusta el otro y no va a aceptar igual su proceso de rehabilitación. Y es así de injusto. Sí. En este punto yo tenía la suerte ahora, la balanza estaba de mi lado, de que yo tenía la suerte, ¿no? De poder contar con este apoyo de esta cabeza. Si hubiera sido diferente, no sé, sí, si hubiera sido igual, hubiera sido diferente, pero en este caso tuve esta suerte, ¿no? De que reconoció más bien mi esfuerzo por el cómo me rehabilité y cómo lo tomé. Claro. Que tal vez si yo lo hubiera hecho como antes, así en... alocada. Si me dieron 3 meses, yo lo voy a hacer en uno. En uno. Igual hubiera dicho y no me hubiera aplaudido nada. Claro. O sea, él como que dijo, tienes 3 meses y es más, se olvidó de mí en 3 meses. O sea, no me molestó. No es que me vigilaba. Simplemente dijo, bueno, tiene 3 meses ya. Y claro, este señor tiene cosas más importantes que hacer. O sea, todos tienen cosas más importantes que hacer que solamente fijarse en lo que tú haces y que no. ¿No? Claro. Aprendí eso. A respetar los tiempos. Eso, creo que dijiste palabras súper importantes, abrazar los procesos, respetar los tiempos, escuchar tu cuerpo, no más sobre exigencia tóxica, ¿no? O sea, esto que decías del dolor, lo platicaba yo también en otro episodio con una fisioterapeuta que es bailarina, es especialista en bailarines, y dices que el bailarín está acostumbrado a vivir con el dolor físico y con el dolor psicológico, ¿no? Y es terrible porque yo, desde lo personal, cuando te retiras del escenario, a mí me pasa, yo ya no puedo ir a hacer una clase y decir, ay, como que sí sudé, jaja, uy, qué buena estuvo. No, yo quiero que me duela, yo quiero al día siguiente no poderme mover y estar bien adolorida y decir, no, sí trabajé. Y después reacciono y digo, esa es una relación muy tóxica con el cuerpo y con el ejercicio porque no puedes mantener siempre un nivel de autoexigencia aunque la vida se te vaya en ello. Y nosotros no entendemos, no vemos esa línea en el horizonte. Pensamos, sí, siempre puedo, hasta que viene el, ¿qué crees? No siempre puedes. No siempre vas a poder. Y no siempre vas a poder. Y está bien pedir ayuda. Y está bien, como dices, saberla recibir y abrazar el proceso, ¿no? Entonces, me parece una experiencia. Por eso quería que estuvieras aquí, Cis. Y bueno, ya solamente para cerrar, porque en este espacio no nos gusta nada más quedarnos con el drama y la tragedia y la tristeza, que bueno, nos has dado muchos aprendizajes también, pero 3 cosas que te gustaría decirles a las nuevas generaciones de bailarines, que ahora el entorno creo que es distinto por todo el acceso a la información, por todo. Justo escuchas un podcast y dices, sí soy, me identifico, ¿no? Sí. ¿Qué cosas te gustaría decirles a la nueva generación de bailarines sobre este lado oscuro que la danza tiene? Y lo dijiste muy bien y yo lo había mencionado en otro episodio. La danza no es la que nos rompe,
Sí, y eso me parece súper importante. ¿Qué te gustaría decirles a las nuevas generaciones? Me gustaría decirles no solo a las generaciones de futuros bailarines, sino también de futuros maestros, que creo que eso es más importante, ¿no? Quien los está formando y quien va a guiar, que la danza no tiene la culpa, ¿no? De lo que las otras personas pensaron o dijeron de ti. Que no te claves en eso y que las experiencias que has tomado las tomes responsablemente, ¿no? Porque al final es tu decisión. O sea, no eres responsable de lo que pensaron o dijeron de ti, pero claro que eres responsable de cómo vas a utilizar eso, claro, ¿no? Para guiar. Sí. Porque vuelvo a lo mismo, o sea, no... tú bailarín, futuro bailarín, que me escuches. No estás solo, al final tienes que no soltar, sino dejar también que haya un acompañamiento, porque al final el maestro también es una guía y buscar también poner atención en quiénes están siendo estas guías. Exactamente. ¿No? Y si realmente es lo que tú quieres, ¿no? ¿Qué más diría? Que respeten sus procesos. Respeten sus procesos, abrazan el proceso. Aunque sea turbio, negro, doloroso, y sí, va a haber muchos momentos muy dolorosos, pero también hay que aprender a abrazarlos porque de algo bueno, algo seguramente puedes aprender de ahí. No es solamente así drama. Quedarte con la tragedia, ¿no? Sí, tirada en el drama. Que me pasó, o sea, yo también me quedé, no lo digo yo porque así, yo siempre viví en la luz. No. Tuve que llegar muy, muy bajo, muy oscuro y darme unos golpes muy fuertes, ¿no? Y dejar que mi ego se retorciera y eso, o sea, dejar que tu ego se retuerza no está mal. Sí. Hay que también. Sí. Eso es lo que les diría. Isis, pues muchísimas gracias, de verdad. Creo que tenemos que hacer una segunda parte porque esto da para mucho y me encanta que nos hayas compartido tu historia con todos estos matices, porque creo que a veces se cuentan historias de éxito, y entonces se ganó la beca y luego ganó este premio y luego vivieron felices para siempre, ¿no? Sí. Y no, incluso antes de ese vivieron felices para siempre ocurrieron muchas cosas y me parece importante que, como dices, los maestros, los coreógrafos, los jóvenes bailarines escuchen todos los matices para que sepan desde dónde van a vivirlo y que aunque algo parezca muy turbio y muy horrible, como tú lo dijiste, siempre se abre una puerta de oportunidad, de aprendizaje, ¿no? El hecho de que tú hayas vuelto siendo otra después de la lesión y que ahorita seas una maestra que tiene una experiencia fuertísima y que entonces cuando tú entrenas a tus alumnos, tu visión ya es otra, ¿no? Ya no es la de este bailarín de la letra. Exactamente, la letra con sangre. No va por ahí, no es, a ver, te está doliendo, ¿qué está pasando? ¿No? Primero, ¿no? Entonces me parece súper importante. Te agradezco muchísimo porque pudimos coincidir en este punto intermedio, ¿no? Porque tú estás hasta allá, yo hasta allá. Pero bueno, Isis, muchísimas gracias. Recuérdanos tus redes sociales para quien guste seguirla por ahí en Instagram. Bueno, en Instagram estoy como Isis-Murcio. En Facebook estoy como Isisanga Murcio. Muy bien. Y pues nada más. Pues muchas gracias. Ya saben que nos escuchamos en 15 días.